Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando vamos a usar cualquier electrodoméstico o cualquier aparato, necesitamos consultar las instrucciones. Esto no solemos hacerlo. Muchas veces simplemente empezamos a tocar botones o a querer hacer que funcione sin ver primero cuáles son las instrucciones de uso. Y esto hace que las cosas no vayan bien. A veces puede ser que se averíe o puede ser que no funcione adecuadamente. También la palabra de Dios tiene sus instrucciones de uso. Mucha gente lee la Biblia. Quizás tú también la estás leyendo. Pero ¿produce la palabra de Dios ese efecto que debe de hacerse, debe de notarse en tu vida, en la mía? Porque tantas veces no es simplemente ponerse a leer un libro, como es la Biblia, sino entender qué es lo que estamos haciendo. Y por esto, la Biblia misma nos revela su naturaleza y también su función y la manera en que debemos tomarla y tenerla bien en cuenta. La Biblia es la revelación especial de Dios, el registro de la revelación especial de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Y por lo tanto, si es la palabra de Dios, debe ser leída teniendo en cuenta quién es el que la ha inspirado, quién es el que nos está haciendo sabios para la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Delante de quién estamos? No estamos delante de un libro religioso que nos va a dar unas instrucciones muy buenas y unos consejos maravillosos acerca de cómo vivir mejor. No, estamos ante la palabra del Dios viviente. Es Dios quien nos está mirando y leyendo en nuestras vidas. Es Él quien realmente nos está hablando. Y cuando Dios nos habla, entonces nosotros debemos callar. ¿En qué sentido? En que debemos someter nuestras ideas y nuestras metas y nuestros propósitos y nuestras, digamos, razonamientos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque esta palabra tiene autoridad sobre todo mi ser. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ha sido Dios quien definitivamente en Cristo nos ha hablado, y la palabra de Dios, la Biblia, es el registro de esa palabra definitiva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y por eso es perfecta, por eso es suficiente, por eso es sin error, por eso es inspirada por el Espíritu Santo. Y debemos entonces saber que esta palabra tiene la máxima y total autoridad, es la única autoridad de fe y de conducta, y por lo tanto nosotros debemos sujetarnos plenamente a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La Sagrada Escritura es la única regla para creer, la única regla para vivir, el único principio regulador de todo lo que ha de ser una iglesia, de todo lo que ha de ser una vida. Por eso esta palabra del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio a aquel que es ignorante, al sencillo. Y por esto la propia palabra de Dios nos dice que debemos persistir en ella, que debemos leerla con atención, porque es esta palabra la que nos va a defender de la cantidad innumerable de mentiras de tantas personas que tienen una religión sin la palabra de Dios. Esto es curioso, porque alguien puede tener una Biblia, puede tener mucho tiempo de lectura bíblica, pero realmente no tiene la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios debe ser revelada en nuestras mentes y corazones mediante el Espíritu Santo. No, la Biblia no es un libro mágico que simplemente leyéndolo ya todo va a cambiar.
No, es necesaria la obra del Espíritu Santo. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo, la Biblia, pero necesita que el autor de ella pueda estar tocando e iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, porque sin esa iluminación es totalmente imposible llegar a la fe que es en Cristo Jesús, entender cuál es el sentido de la palabra de Dios y cuál es realmente la esencia de ella. Por eso, cuando el apóstol Pedro fue interrogado por Jesús, bueno, los apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después le preguntan, ¿quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios es el que se revela a sí mismo mediante la palabra. Y esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos saca de las tinieblas, esa palabra que muestra y revela nuestra condición pecaminosa y muestra y revela la gloria inefable de Dios, su santidad, Cristo, con su obra perfecta para salvar a los pecadores, esa palabra que revela las enormes tinieblas que hay en nuestra mente, todas las grandes mentiras que estamos dispuestos a aceptar en nuestra vida y que por las que estamos sufriendo tantas veces. Esa palabra es medicina para nuestros huesos, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Es todo lo que necesitamos para estar completos como personas de Dios, dispuestos para toda buena obra. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él, que ha sabido las Sagradas Escrituras, no debe separarse de ellas, porque son inspiradas por Dios, y es la única manera en que podamos no solamente conocerle y disfrutar de él, sino también ser instruidos y en la verdad suya y preservados de las enormes mentiras que nuestra mente inventa y que tantos otros están difundiendo y, lo que es peor, siguiendo. Entonces, la Escritura es el juez infalible y es realmente la bendición más grande que podamos tener. Porque al usarla correctamente, según lo que se nos enseña en la propia palabra, cuando en nosotros abunda esta palabra de Dios en toda su riqueza, entonces se produce alabanza, se produce gratitud, se produce confianza, se produce fortaleza, se produce testimonio, se produce descanso, se produce alimento espiritual, medicina para el alma. Todo esto trae la palabra de Dios a nuestras vidas y qué triste, qué lamentable y qué terrible es que tantos que dicen que son cristianos ignoran las Escrituras y el poder de Dios, como Jesús acusó a esos fariseos, que tantas veces decían que leían la Biblia y la recitaban, pero las ignoraban, porque su entendimiento hecho tinieblas y su religión mortecina les impedía ver la grandeza y la gloria del gran mensaje de la Biblia, que no es otro que Cristo Jesús, Él crucificado y resucitado por los pecadores, Él exaltado hasta lo sumo. Él es el centro de todas las Escrituras. Y esta palabra de Dios, esta palabra infalible, esta palabra poderosa, es la que transforma a las personas y no las normativas de una religión inventada, ni siquiera las buenas intenciones de aquellos que, llamándose cristianos, simplemente están siguiendo una religiosidad ignorante. Por eso necesitamos esta palabra de Dios para que nos instruya en el camino de la justicia, en el Evangelio maravilloso de Jesucristo. Tanto es así que si un ángel del cielo o incluso el apóstol Pablo pudiera venir y predicar otro evangelio que el que hemos recibido, según dice en Gálatas 1, debe de ser maldito. Porque el evangelio es la revelación de Dios, el evangelio es el poder de Dios para salvación, es el único mensaje que cambia a sus destinatarios, es el único mensaje que, al ser escuchado y recibido, puede transformar el corazón más duro para hacerlo el más dócil y tierno para la gloria de Dios. Por eso, por la autoridad que la propia palabra de Dios tiene y porque las Escrituras dan testimonio de Cristo, debemos leerla, debemos conocerla, debemos creerla, debemos vivirla.
Y esto es lo realmente difícil, porque por la pereza y la maldad de nuestro corazón corrupto, de ese corazón que tenemos tan vago, ignoramos las Escrituras voluntariamente, porque en tantas ocasiones nos limitamos a seguir a esos supuestos predicadores que no hacen nada más que enseñar mentiras, pero que nosotros, por nuestra pereza, simplemente aceptamos y engullimos sin ni siquiera ser conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso necesitamos volvernos a la palabra de Dios y juzgar toda esa palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo estuvo predicando en Berea, dice que aquellos hombres fueron más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo predicaba era la verdad. Y esto es realmente maravilloso. El apóstol Pablo alaba a aquellos hombres porque estaban dispuestos a examinar cada día las Escrituras, poniendo en entredicho lo que Pablo decía si no estaba confirmado por la propia palabra de Dios. De eso se trata en ser cristiano. Se trata de verificar todo con la palabra infalible de Dios, porque los hombres somos bien falibles, somos bien engañadores y bien somos víctimas del engaño. Por eso todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Necesitamos entonces volvernos a la palabra de Dios a cada instante y juzgar todo lo que oímos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos con la bendita palabra de Dios. De esta manera podremos alabarle, seguirle y obedecerle como Él nos ha mandado. Vamos a orar. Gracias, Señor, que tu palabra es verdad. Y gracias que tú eres la verdad. Gracias que tú eres, Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios viviente. Ayúdanos a conocerte. Revélate a nuestras almas, nuestras mentes y corazones. Revélate a nuestras vidas como el único que tiene toda autoridad y verdad, para que podamos creerte, para que podamos confiar en ti, para que podamos proclamarte como el único Rey y Señor. Gracias por tu maravilloso Evangelio, por haberlo revelado a nosotros, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Dios te bendiga.